Bueno, lo dicho, con nosotros Agustín Juncal. Buen día, bienvenido. Bueno, buen día, gracias por la invitación, Alejandro. Gracias a vos por aceptarla. Yo le conté a la gente, apenas recién llegamos de Brasil en el marco de la Copa América. Bueno, que te conocimos allí, digo conocimos porque estábamos con Fermín, ¿no? Con Mincho. Y la verdad que te portaste como un crack, como fenómeno. Recuerdo que quedamos de encontrarnos en un bar emblemático que resultó tuvimos ahí una linda instancia. Y recuerdo que, fíjate, en Río de Janeiro, en el marco de la Copa América, o sea que gente es lo que más había, ¿no? Sí, sí. A una cuadra de la Rambla y quedamos ahí de encontrarnos y vi un flaco que digo, es aquel porque aquel tiene que ser uruguayo. y en efecto, era Agustín con su rulo, ahora tenés el pelo más corto, que venía con tono uruguayo por la carioca ciudad. Y bueno, ¿y qué tal te está llevando Río? Que ya tenés que un año ya se... Sí, en realidad más, un año y medio. Febrero del 2018 empecé allá. Pero antes que nada voy a felicitarte públicamente el campeonato de Liverpool. También mandarle un abrazo y felicitaciones a Mincho por el campeonato. Sí, ayer y que también en realidad yo lo conocí ahí a Mincho. No sí, por eso nos conocimos los tres y nos conocimos por el fútbol también. Porque lo interesante es que conozco a Mincho, o sea, en realidad nos contactamos por Sandro Pereira, fotógrafo de la diaria. El fotógrafo, claro. Que también lo conozco por un amigo, por el Goyo. En el Mundial 2014, cuando fuimos a Brasil, compartimos también. Así que por el fútbol un poco se da... A Brasil fuiste, pero todavía no estabas estudiando. No. Nos fuimos con Goyo, un amigo, a ver los partidos de Uruguay hasta donde llegara. Y bueno, ahí con Sandro nos encontramos. Te volviste con Colombia, digamos. Sí, hasta ahí llegaste. Con Colombia, sí. Teníamos para entrar hasta la final. Qué fe que te tenías, ¿no? Sí, pero bueno, quedó por ahí. Y bueno, así que el encuentro un poco es por Sandro y bueno, creo que valió la pena. Bueno, y de hecho fuimos al Maracaná juntos, lo que no nos vimos desde después. No hicimos el análisis post partido. El post, ¿no? Que fue lindo disfrutar ese... Sí, creo que fue el partido más disfrutable, porque fue con Chile y bueno, creo que ahí había todavía una esperanza. Yo creo que después el partido con Perú nadie se lo esperaba. No, de hecho... Y bueno. Teníamos la chance de volver a enfrentar a Chile si pasábamos con Perú, ¿no? Sí, que era lo que hubiese ocurrido y la verdad que... a ver, por tradición y estilo y hasta cábala, uno no siempre... le cuesta sentirse favorito, ¿no? Sí. Pero convengamos que contra Perú éramos favoritos, nos sentíamos favoritos, ¿no? Sí, pero había como también desde muchos... yo tengo amigos que empezaron ya a querer comprar entradas para ir a Porto Alegre y todo. Ay, esa hay que frenarla. Antemano, ¿no? Hay que frenarla. Sí, yo sé que... Y ahí creo que nosotros uruguayos no nos sentimos muy cómodos con esa situación. Entonces, no, tal cual. Pero se disfrutó igualmente. Bueno, muy bien. Y bueno, y además, hablando de fútbol, vos sos un gran aficionado al fútbol. ¿Te gusta el fútbol, los datos? Podemos hablar de fútbol, ¿sí? Si querés. Yo sé que sí. Y además sos hincha de Danubio. Sí, hincha de Danubio desde chico. Y ayer cuando hablaban de las finales, yo tengo algunas ahí discrepancias con... Vos decías, yo no vi la final de Liverpool y River porque justo estaba en un cumpleaños. Sí. Pero yo no sé si no está ahí con la final de Danubio Wanderers. ¿En qué sentido? De como final, digamos... De calidad. De calidad y de emoción también. Ajá. O sea, yo esa final en realidad la vi un mes después. Está bien. No, pero yo no dije que era yo lo que dije que me atreví a decir, claro. A ver, estoy hablando con un científico, ¿no? Me atreví a decir que, teniendo en cuenta el bajo número de finales que en la historia del Uruguay hay, pues más bien es bajo, sí, y el muy alto nivel futbolístico que se vio, y ya no hablo solo de la emoción, sino que tengo la sensación que se jugó bastante bien. Sí. Podría estar entre las mejores finales de eso, entre las mejores. Pero te la juego esa. Sí. No estoy diciendo que es la mejor, eso no me... También hay una cuestión de subjetividad. O sea, si vos me decís finales, yo recuerdo la de Danubio contra Nacional, 1-0 en Jardines, en 2004, 15 de diciembre, que ganan la hora. Claro. ¿No? Sí. Pero no me acuerdo cómo estuvo jugada esa final. No, bueno, futbolísticamente fue muy mala, pero Danubio termina ganando. No. A ver, cortando... yo te la cambio, la que yo gané con esa. Pero bueno, no, esa cuestión. La de Danubio Wander fue una final también entre dos equipos, digamos, denominados menores en desarrollo, como quiero decir. Y además la Cenicienta era Danubio en esa. Claro, Wander venía jugando muy bien, era el Wander de Arias. El entrenador, ¿cómo es que se llama Danubio era Leo Ramos y Arias el de Wander. Arias, cuando entra, no es nada en contra de Arias esto que voy a decir. Él o los periodistas que lo paran en la entrada
porque tenía, como había ganado el anual, tenía 3 chances, ¿no? Claro, no iba antes a hacer el primer partido en Francini. Es que ese es el partido que lo sorprende. No, yo digo al primero, al que van. 3-0. Por delante, lo que tenía Wanderers era triunfo a mano. Sí, ganaba si era campeón. Chao. Tenía más chance. Entonces, se había instalado la idea de que Wanderers iba a ser campeón, porque además era campeón del anual, era lógico el instale ese, ¿no? La 9 tenía un mal clausura ese año. Muy mal clausura, claro. Y sin embargo, recuerdo que, hablando del uruguayo, eso que no, la pregunta que le hacen es, bueno, ¿y qué se siente después de tanto? Dice, bueno, contestó, no porque él se lo hubiera creído, pero lo llevó. No dijo, no, espere, ¿quién le dijo? No, ¿entendés? Le faltó el freno. Sí, sí. Y esas cosas, el fútbol uruguayo es horrible, pero sí. te la cobra, te la cobra. Siempre estás ahí, falta medio segundo y vos, bueno, no, pará que falta medio segundo. ¿Para qué falta un cuarto de segundo? Bueno, ahora sí. Sí, sí. Igualmente, digo, volviendo al tema de la final, de los equipos, es algo muy lindo de que un equipo chico salga campeón, porque después tú te lo recordás por siempre. Yo he hablado con gente de Rampla, recuerdan el campeonato del intermedio del 56, creo que es. O la final que Cerro llega y pierde con Peñarol en el 60. Sí, que Marino era con Pedro Crivari, que siempre hablamos de esa final, porque además conocía muy bien a Marino y le gustaba mucho cómo arbitraba. Sí, que aparte, digo, Cerro es el primer equipo, o sea, en esa época se jugaba todavía campeonato de 2 ruedas. Sí, 2 ruedas, o sea, sí. Y Cerro va hasta el final del campeonato con Peñarol, bueno, fue Pero yo, loco, ¿cómo serán las cosas? Que yo hasta hace poco, una de las cosas por las que sacaba pecho, mirá, qué pobreza dentro de la riqueza, porque eso es relativo, ¿no? Que Liverpool en el año 74 salió segundo con Nacional. Compartieron el segundo puesto, Peñarol salió campeón. Y en el año 75, en la primera rueda, Liverpool terminó primero e invicto. Sí, después cae, ¿y sabes cómo empieza a caer? Con una derrota frente a Danubio. ¿Ya? Danubio le gana a Liverpool, y viste cuando los equipos empiezan y termina, creo, el 75, termina tercero, pero ya... sí, tercero. Pero lejos del campeonato. Sí, sin chance de campeonar, ¿no? Sí. Así que... Y ya el 76, que... Mire, otra que recuerdo cuando... Recién recordábamos con Pedro que la historia se da vuelta de algún modo. Yo recuerdo que Víctor Hugo Morales, esa noche en Telenoche, dice... Y me quedó solo yo me acuerdo de eso, que dijo, felicitaciones, defensor, bla, 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 ¿no? Todo elogio, puro elogio. Y dice, el camino lo inició Liverpool. Uh-huh. Para mí solo ese reconocimiento, porque el 74 salido segundo, el 75 había apretado, había hecho la operación Coraje, la sede, viste como la idea del... Bueno, para que esto, yo me quiero meter en la charla, para mí ese solo reconocimiento fue motivo de alegría. Claro. Viste que uno con poquito, los de Danubio ya están acostumbrados a otras cosas, ¿no? Sí, pero ahora en este momento estamos pasando una mala racha, pero bueno, sí, tuvimos una época de muchos triunfos. Y empecemos por ahí. Sí. ¿Y de Brasil qué equipo te gusta? De Brasil, bueno, en realidad desde chico siempre me gustaba el Vasco por la camiseta. O sea, una cosa... Claro, identidad. Sí, y después de estar en Río, un poco me fui vinculando... O sea, no fui a ver a Vasco, pero sí me tira un poco más la historia de Vasco. Es un equipo... Los 4 grandes de Río son, bueno, Fluminense, Flamengo, Botafogo y Vasco. Y Vasco es el único de la zona norte de Río. Ajá. Y es el único equipo... La zona norte, para que la gente ubique, es una zona menos turística, por decir lo mismo. Sí, lo más conocido generalmente es la zona sur, digamos, Copacabana, Botafogo, o sea, Flamengo también, o sea, bueno, Flamengo, el barrio, Botafogo, y zona norte es donde está Vasco, que por ejemplo, construye un estadio en los años 20, más o menos, a partir de las donaciones de los propios hinchas. O sea, los hinchas hacen como una colecta para construir el estadio, el São Januário, y en un momento llegó a ser el estadio más grande de Sudamérica. O sea, antes que el Centenario se construyera. Es un estadio que no tiene las 4 tribunas, no sé ahora si lo terminaron, pero en ese momento no tenía. Pero es un estadio que lo construye, digamos, la propia hinchada, así que tiene una historia también interesante socialmente, incluso permiten que los negros empiecen a jugar. Pero también tenés otras historias interesantes, porque Botafogo también, por ejemplo, con algo que compartíamos con Mincho en una recorrida,
que creo que vos nos acompañaste ese día, tiene la historia de Afonsinho en los años 70, que es el primer jugador que tiene el pase libre, o sea, el pase en su poder, en los años 70. Sí, sí, ¿no? sí. Que incluso hasta Pelé lo destaca en un momento cuando dice hombre libre, es ese Afonsinho. Y Afonsinho era un jugador que va a la justicia en dictadura, la dictadura brasileña, que es del 64 al 85, y consigue tener el pase en su poder y no quedar rehén de los clubes, en ese caso del Botafogo. Uh-huh. Y bueno, de hecho Gilberto Gil le compone una canción, Sí, sí, es un jugador que incluso me contaste esa historia. conocemos sí. más la historia capaz de Sócrates y Uh-huh. que es más de los 80. Igual con Sócrates todo bien, ¿no? Sí, no, ellos eran amigos, de hecho hay fotos que están juntos, pero bueno, es una historia también interesante. Se pelea con Zagallo, que era el técnico de Botafogo, después va a jugar a otro lugar. Claro. Estamos Pero hablando jugador de fútbol, en el ¿no? caso de Fluminense, ¿no? No, es de Botafogo. De Botafogo, perdón. Juegan, creo que termina jugando en Flamengo un tiempo y en Santos también, de hecho ahí consigue con Pelé. Pero si tuvieras que elegir uno de los cuatro, Yo me quedo con Vasco. que es Vasco, ¿no? Sí. Bien. Igual, ¿Y ahora cómo le está yendo a Vasco, más o menos? sí, hizo, no sé si fue este año o el año pasado, hizo un buen campeonato el Carioca. Pero el campeonato brasileño está El Brasileirao, como le llaman. Está peleando en el descenso, algún año baja. Cuando estaba Martín Silva, bueno, los brasileños tienen mucha identificación con Uruguay ahí por Martín Silva. De hecho, Bueno, es algo que lo vimos. Mincho estaba indignado de la estamos jugando, ¿no? De la cantidad de personas que fueron a ver a Uruguay-Chile con camiseta de arquero. claro. Ellos hacen la celeste de Vasco, Sí, de golero, por Martín Silva. claro. Pero lo mismo pasa en San Pablo. No, pero indignado porque ¿cómo uno se puede poner una camiseta de un arquero, ¿no? Exacto. Jugando con eso? Estábamos haciendo chistes, bromas. Lo que pasa es que ellos ahí, los brasileños en general, también pasa con los paulistas, o sea, con Lugano, con Pedro Rocha, con Forlán. Sí, Padre, sí, o sea, sí, tienen, sí, sí. empiezan a seguir a Uruguay por lo que los jugadores uruguayos le dieron a sus clubes. Bueno, cuando fuimos al partido que todavía no te conocíamos, Uruguay-Japón, Sí. partido raro porque tampoco es Japón, pero era notoria la identidad, y además porque estábamos en la casa de Gremio, y la camiseta alternativa de Gremio celeste, era como notorio las ganas de generar la identidad, ¿no? Sí, sí. Y además los hinchas de Nacional tienen simpatía por Gremio, Sí, pues bueno. en fin, se mezclan muchas cosas, pero había como una cosa de decir, yo quiero, que me parece que Uruguay, el hincha uruguayo no lo tiene No. por O sea, por más que Spencer le haya dado tanto a Peñarol, sí, va a haber- no viene el hincha de Peñarol a decir, vamos arriba Ecuador, Claro, vamos, con Perú. vamos Lecu, vamos. No te sale, yo qué sé, que juegue Ecuador y Sí. si gana, gana, y si no gana, ¿no? Sí. Medio cero bola, ¿no? Hay una cosa como distinta que yo advertí desde ese punto de vista. Y en Brasil tú estás estudiando historia y en particular que tu doctorado para dónde rumbea, si es que podés decirlo. Sí, en realidad estoy en un programa que es de historia, pero que la Universidad Federal Fluminense tiene, bueno, el posgrado de maestría y doctorado en historia desde los años 70, más o menos. Y tienen, bueno, muchas líneas de investigación. Yo estoy en la parte de historia agraria y ahí específicamente lo que estoy estudiando sobre Uruguay, mi tesis es sobre Uruguay, es las discusiones sobre la propiedad de la tierra, o sea, sobre la reforma agraria entre los años 40 y finales de los 60. O sea, ahora más o menos estoy manejando 1942, 1966, cómo políticamente y digamos qué movimientos sociales habían discutiendo sobre la propiedad de la tierra en Uruguay, y tiene 3 etapas que por lo menos identifico bien marcadas por década, ¿no? O sea, los 40, los 50 y los 60. Y un poco, digamos, el problema de la tierra en Uruguay, de hecho hoy es 10 de septiembre, aniversario del reglamento de tierras activistas de 1915. Y hoy, mira vos, gracias por levantarme el centro y recordar que hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, porque recién alguna cosa hablé con Álvaro El Curi y omití decir que la característica de este día. Uh-huh. Pero volviendo al tema de la tierra, ¿no? O sea, tenemos 2 fechas, la de hoy y la mañana, porque hoy es 10 de septiembre, 1915, el reglamento artiguista,
digamos hasta hoy seguimos hablando de eso. Y con una utilización de carácter político, ¿verdad? La reivindicación o por lo menos la alusión. Y mañana es el aniversario del golpe de Estado en Chile, ¿no? Donde Allende profundiza una reforma agraria que ya venía anteriormente de los 60, pero cuando él asume en el gobierno en el 70 es profundizada. Entonces, la cuestión de la tierra en esos años, y en América Latina se está discutiendo, pero sobre todo también específicamente por las características de Uruguay, y en los 40 hay desde todos los partidos políticos, y eso es una cosa llamativa también, proyectos de ley de reforma agraria o de colonización, ¿no? Entonces tenés el Partido Colorado, los vallistas proponen un proyecto de ley, el Partido Nacional también, Partido Socialista y Partido Comunista y la Unión Cívica proponen proyectos de ley. La única excepción que encuentro es que el Partido Nacional Independiente, o sea, que la decisión digamos, del sector que después vuelve al Partido Nacional, o sea, se van con el golpe del 33 y regresan en la elección del 58. Son los únicos que no presentan, pero igualmente tenían figuras destacables porque el ministro de Ganadería en el gobierno de Amézaga, del 43 al 47, es del Partido Nacional Independiente. Entonces, todos los partidos están discutiendo sobre la tierra, en los 40, ¿no? Y ahí, eso, digamos, ese periodo que abarca del 42 al 48, tenés muchos proyectos de ley que no necesariamente se tratan, pero sí están los proyectos escritos. Se culmina con la sanción de la ley de colonización, que es la ley 11.029, que se termina aprobando en enero del 48. Y esa ley es una ley vigente, que es la que, digamos, crea un ente autónomo. Colonización es de finales de los 40, entonces. Sí, 48, en enero del 48 queda sancionada la ley y el 18 de junio asume el primer directorio. Hasta ese momento existía colonización en Uruguay, que dependía de una sección de fomento del banco, se llamaba sección de fomento de colonización, que era del Banco Hipotecario. En el año 23 empezó a funcionar. Y, o sea, era dependiente del Banco Hipotecario y hasta la sanción de la ley, digamos, se regía en ese marco. Y con la ley de 11.029 de colonización pasa a ser un ente autónomo, digamos, con directorio propio y que empieza a realizar las primeras acciones como ente autónomo para la entrega de tierras públicas en Uruguay. Y las discusiones de los 40 son, bueno, si va a haber, cómo es el directorio, quién los compone, cómo se va a dar la tierra. Ahí tenés desde variantes de tierra en propiedad, digamos, que después terminará con los colonos en propiedad privada, o hasta tierras públicas que el Estado debería administrar, pero que no fueran posesión privada de los individuos, los colonos, digamos. Entendido. Uso y usufructo sería una cosa así. Exacto, sí. Pero hay en el medio muchas variantes. De hecho, la ley termina siendo bastante amplia en la forma de otorgar la tierra. ¿Y en los 50 qué es lo que pasa? En los 50 lo que termina sucediendo es... A ver, digamos, también la ley sufre muchas oposiciones, ¿no? La Federación Rural y, digamos, también hay movimientos... Sí, claro. Justamente de las gremiales, por ejemplo, en los 40... La que es fundamental para la sanción de la ley es la Comisión Nacional de Fomento Rural, que es de 1915, que agrupa hasta hoy a las sociedades de fomento, digamos que asociamos más a productores familiares, ¿sí? Que en el 45 hace un congreso muy importante en Paysandú, que es lo que estimula un poco a ese debate hacia la ley, ¿sí? Ahí se termina como saldando las cuestiones centrales que también aprobándose en la ley. En los 50... O sea, y hay oposiciones, digamos, de la Federación Rural, más tímida de la Asociación Rural, pero hay. Sí. En especial de la Federación Rural. Y en los 50 ya, digamos, pasan algunas cosas en América Latina. Hay una revolución, una reforma agraria en Bolivia. También hay una reforma en Guatemala que tiene una contrarreforma muy rápida, que terminan sacando a Arbenz como presidente. De hecho, Arbenz termina en Uruguay. Claro. Por intervención norteamericana. Bueno, o vinculada a ese proceso. Y en Uruguay empiezan a haber movimientos interesantes de búsqueda de disputar a los sectores sociales del campo, en especial a los asalariados y a los productores familiares. En el 51 se conforma la Liga Federal de Acción Ruralista, el 25 de agosto, por ideología o digamos, hay una composición entre Domingo Bordaberry, o sea, el abuelo de... Sí. Con Nardone. El abuelo de Pedro. Exacto. Él es el mentor de Nardone, ¿no?
Bordaberry va a fallecer al poco tiempo de la creación, creo que es en el 52 o en el 53. Entonces ahí empieza, digamos, lo que conocemos como movimiento ruralista, claro, que después termina en el gobierno en alianza con el Partido Nacional en el 58. Sí, en el 58. Pero también en el 50 entre 53 y 55 los cambios del Partido Socialista internos y los cambios internos en el Partido Comunista van a empezar a buscar sindicalizar a los trabajadores rurales. Entonces, en esos años hay un proceso de sindicalización bastante interesante en el medio rural, que ahí, por ejemplo, bueno, está Sendik, está Rosenkopf, bueno, en el caso de Rosenkopf empieza como periodista del Popular, vinculado al Partido Comunista, y Sendik, digamos, era socialista, se encuentran en los arrozales de 33, en el este. Estamos sobre los finales de los 50, digamos. Sí, estamos 55, 56, 57, ahí. Y después también está la experiencia de los peones de tambos, más en el sur, donde ahí llegan más que nada militantes vinculados al Partido Comunista. Pedro Aldrovandi era uno de los principales, y José Signola eran los otros, digamos, que organizaba a los trabajadores de tambos. Y en el norte, en el 57, en Paysandú, las remolacheras, hay mucha producción de remolacha azucarera, digamos, por el proceso también de industrialización. Y ahí coinciden Raúl Rezano, vinculado al Partido Comunista, y Sendik, que ya estaba en Paysandú, y después Sendik, después de esa experiencia, termina en el norte, en Bella Unión, en los 60. Entonces, ahí empiezan todas esas experiencias de sindicalización, la cuestión de la reforma agraria, digamos, en el debate público, más de político, desciende un poco, pero están pasando estas cuestiones que después toman impulso en los 60, post-reforma, digamos, Revolución Cubana, en el 59, que eso empieza también a impactar por las mismas cosas que estaban pasando acá en el Uruguay, ¿no? No es que fue a veces pensamos, fue la Revolución Cubana y enseguida... entonces ¿cómo pasó allá? No, claro. Acá, y en los 60, o sea, en los 50 hay algunos también proyectos de reforma agraria. Por ejemplo, Amílcar Vasconcellos presenta en el 56, siendo ministro de Ganadería del Partido Colorado, un proyecto muy similar, o por lo menos en la idea de la figura esta de tierras públicas, al del Partido Colorado Ballista de los años 40. Mirá, pará, esto está buenísimo, ya por hoy te tengo que despedir, pero pará, como sé que te quedas todavía algunas semanas más acá, y sin que sirva después como excusa para decir, ¿qué querés? No me dio el tiempo porque el camino me pasaba llamando a la radio. A mí me parece muy interesante unir estas tres cosas que estos asuntos que vos decís a algo que no te quiero presionar ni embretar, porque me da la sensación que por lo menos explícitamente arriba de la mesa estos temas no están en la campaña electoral, ni lucen como banderas importantes de ninguno que quiera ganar la presidencia de la República, ¿se entiende? Es decir, ¿cuándo dejó de estar? ¿Cuándo estuvo? ¿Cuándo? Me parece que hay algo que nos podría dar una pista si rastreamos un poco en la historia, ¿no? Es decir, ¿será que porque no hay nada nuevo que decir? ¿Será porque no hay diferencias entre los partidos? ¿O será, como dice la directora de Cine Argentina, de eso no se habla? No, me gustaría que agendáramos un próximo encuentro para ver si encontramos una pista de ese lado, ¿está? Dale. Y quiero que me hables de Brasil, loco, a ver, porque Brasil, cualquiera puede decir que Brasil siempre es fascinante, seductor e interesante. Pero que convengamos que uno lee cosas que están pasando allí, qué sé yo, censura de libros por imágenes, por ejemplo. Pero no me doy cuenta si agarré un libro, un diario de ahora o un diario, valga el anacronismo, de la Edad Media, ¿no? ¿Y qué es eso? Y no pasa nada, y ocurre, y bueno, de esas cosas me gustaría... Dale. Bueno, y además este domingo, ¿con quién juegan? Empezamos con Cerro Largo. Con Cerro Largo. ¡Opa! Y con cambio técnico. ¿Y juegan dónde? Jardines. Bueno, esa es una que juega a favor de ustedes, porque la verdad que Cerro Largo en su cancha se ha vuelto difícil. Sí. Bueno, lo vemos la semana que viene, ahora ajustamos un poco. Dale. Bueno, Agustín, loco, gracias. Quiero decir una última de Agustín. Él se quedó, porque de ahí nos tuvimos que ir, no importa ahora los detalles. Yo hice unas compras para Juan en un shopping, y la idea era poder llevarlas al ómnibus mientras me iba al partido, ¿no? O sea y nos avisaron que no, que había que ir derecho al estadio y no me iban a dejar entrar. Ya me había pasado una experiencia en Porto Alegre en que no te dejan pasar nada, imagínate.
Y Agustín, un capo, se la llevó a su casa y me las trajo ahora hace un rato. Y algunos chocolates que Agustín no probaste ninguno, flaco. Por eso sos flaco, ¿ves? El gordito se hubiera afanado alguno. Gracias por todo, un placer, ¿eh? Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.